¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Es un placer, ¿no? Seguramente ustedes lo estaban esperando, igual que nosotros. La Fórmula 1 está vigente, el automovilismo está aquí por Canal 3. Y claro, pasó mucho tiempo que no estuvimos en contacto con gente de la Fórmula 1 pampeana, con gente que transitó el automovilismo en los años 60 o 70 o por los 80. Lo cierto es que gracias a las autoridades de Canal 3 volvemos a estar en el aire con estos programas, recordando la Fórmula 1 pampeana, que es la premisa, ¿no? Que usted empiece a recordar nuevamente quiénes eran los pilotos que transitaban las pistas de entonces. Y me imagino la alegría de muchos, como nos dijo este señor que vamos a entrevistar en el día de hoy. Yo pensé que ya no venían más, nos dijo el Vasco Bongiovanni. Y no, era sabido que nosotros en algún momento íbamos a tener que cortar esta serie de notas, de programas. Pero bueno, reitero, gracias al fútbol, a la Copa América, bueno, estamos en el aire, vamos a estar en el aire durante 4 programas, 4 domingos, para que usted empiece nuevamente a revivir todos esos años. Y claro, algunos también estarán pensando, che, ¿y vendrán a verme a mí? Casualmente me lo crucé al querido Pachequito, ¿no? Y no le dije nada en qué momento lo iba a ir a ver para hacerle la nota, porque claro, si la gente por ahí se preocupa, dice, me van a hacer la nota y no la van a pasar. No, cuando hagamos una nota la vamos a pasar. En este caso nos llegamos hasta Colonia Varón, donde uno de los pilotos que también marcó una época en el tiempo del automovilismo pampeano fue Juan José Bongiovanni. Este hombre que vive desde hace mucho tiempo en esa localidad, casi transitó toda su vida desde muy chiquito, porque tenemos entendido de que él no nació en Colonia Varón, pero sí realmente vivió toda su vida. Y claro, estaba esperando esta nota y para nosotros fue un orgullo, un placer haber llegado hasta Colonia Varón y haber recordado junto al Vasco secuencias, vivencias de este automovilismo. Nosotros no vamos a perder más tiempo porque tenemos que empezar a revivir tiempos pasados, y justamente este señor empezó con las motos, no corrió ni en Limitada 27, ni en Orbi, ni en Forteza Preparado, ni en esas categorías de los años 60, pero sí arranca con lo que a él le gustaba, que era los autos de fórmula, o las catangas, como usted va a escucharlo decir. Un Vasco que habló de todo. Por eso que vamos a tener otros programas con él, no entra todo en una hora. El Vasco habló de todo, en su momento habló de su familia, de sus hijos, habló de sus amigos, en fin. Pero, ¿qué le parece si ya nos metemos con el Vasco Bongiovanni? Juan José Bongiovanni. ¿Y Vasco? ¿Por qué Vasco? Porque Bongiovanni es italiano, pero por el apellido de su mamá, que en realidad el nombre de él, el sobrenombre de él, era otro. Se lo voy a contar en los próximos bloques. Vamos, lo vemos. Juan José Bongiovanni, aquí, Canal 3, estamos en carrera. Muchas gracias por recibirnos, Vasco, por recibirnos en tu casa y para hablar un poquito del automovilismo y del motociclismo que tantas satisfacciones te ha dado, ¿no? No, el agradecimiento es mío porque se acordaron de mí y bueno, yo contento de poder
de poder conversar, de poder charlar de cosas que bueno, que ya pasaron hace unos cuantos años, pero están vigentes. Sí, sí, que uno las lleva adentro y con mucho entusiasmo. ¿Cuánto tiempo pasó, ¿no? de que te subiste por primera vez a una moto, que creo que fue lo que te iniciaste vos, ¿no? Sí, pasaron muchos años. Yo me inicié en el 72 más o menos, empecé a correr en moto, a correr en categorías promocionales y bueno, eso me fue llevando luego a poder continuar y fue el arranque mío, el arranque fue en las motos y bueno, después vino todo lo demás. Y claro, las motos obviamente fueron tu pasión. Fue todo, sí, la moto es algo que fue el comienzo, pero bueno, yo siempre digo que la moto me gustó mucho, pero no pude hacer lo que pude hacer con las 4 ruedas. Las 4 ruedas es algo que a mí me dio muchas satisfacciones porque logré poder hacer lo que yo quería hacer. Con las motos, si bien llegué a ganar alguna carrera, gané 4 carreras en mi historia de motociclismo, pero no podía andar como yo quería. La forma de andar mía, de andar derrapando, cruzado, con la moto no lo podía hacer. Y bueno, con el automovilismo sí, el automovilismo me dio esa satisfacción que bueno, que lo disfruté mucho. Aparte acá tenían uno bravo que era Dante Garillo. Dante Garillo, sí, la verdad que fue una historia en la zona, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, por todas partes, hasta en Uruguay triunfó y bueno, era muy duro competir contra él, pero bueno, tuvimos siempre una gran amistad, más cuando él dejó de correr en moto, porque ahí se arrimó más al grupo mío y fue el que nos pintó los coches siempre, el que trabajó, el que tuvimos siempre una amistad inmensa con él. Sí, seguro. En el 72 arrancaste con las motos, decís. En el 72 arranqué con las motos. ¿Y corriste hasta el 76, 75? Y yo me inicié en la Fórmula 4 Pampeana del 76 y seguía corriendo alguna carrera en moto. Ah, sí. Sí, pero bueno, corrían las dos, pero ya las motos ya las iba dejando un poco. La limitada 27, es la Orbi, ¿eso no tuviste ninguna incursión? No, nada. En ese tiempo yo las escuchaba, la Fórmula 2 del Sudoeste, la limitada. Eso fue posterior, pero en la Orbi o la... No, yo en ese tiempo andaba con las motos, poca, o sea, no tenía posibilidad de ir a las carreras porque yo vivía en el campo, no había muchos medios y bueno, entonces no estaba, si bien ya las escuchaba y todo, pero no. Me acuerdo de haber visto una carrera de Fomento Pampeano acá en Colonia Barón que se corrió en el circuito del Aeroclub, fue la primera vez que vi automovilismo de lo que a mí me gustaba. Claro. ¿Te acordás cuando debutaste en la Fórmula 4? ¿Dónde fue? Sí, perfectamente. En General Pico. En General Pico, en el circuito del Club Costa Brava. Claro. En el año 76, con le decíamos la Catanga en esa época. ¿La Catanga? para la gente, para toda la gente en ese tiempo era la Catanga. Pero bueno, era el monoposto de Fórmula 4 que pertenecía al Club de Cultura Integral. Se había armado una subcomisión de automovilismo y se compró ese cochecito, un Tulia 12, y debuté yo en General Pico con ese coche y corríamos con Ramón Senner, otro hombre de acá de Colonia Barón, que corríamos una carrera cada uno. Así que bueno, luego nos tocó ir a General Hacha, corrió él y después corrí yo en Santa Rosa el año 76, la última carrera del año que se corrió en el Aeroclub, en el circuito del Aeroclub Pampeano. Ahí las curvas eran de asfalto y lo demás era de tierra. Así que bueno, ahí salí tercero, esa es la última carrera.
Y luego, bueno, luego en el 77 ya corrí 1 o 2 carreras con ese coche y ya compré el mío. Ya compré por cuenta mía y ahí arrancó en firme. Ahí estaba entonces la primera parte con Juan José Bongiovanni. Enseguida retornamos con más vivencias, con más automovilismo del que a usted le gusta, aquí por Canal 3. Comenzamos con el segundo segmento de este día domingo, que recuerde, a partir de ahora por 4 domingos estamos en carrera a las 3 de la tarde por Canal 3. Las autoridades, su director, el señor Daniel Wilberger, nos ha cedido en esta oportunidad de estos espacios para revivir la Fórmula 1. Me imagino en General Hacha, Juan Carlos Mansi, el Corcho Conte, bueno, hay mucha gente que debe estar también pendiente de que lleguemos. Ya vamos a ir, quédese tranquilo. Tenemos mucho tiempo todavía y también hagamos de cuenta que tenemos mucha paciencia. Ya vendrán muchos reportajes más, pero seguimos con el vasco Juan José Bongiovanni. Ya se los digo, porque el vasco era por la mamá, porque si no tendrían que haberle dicho el gringo, como le dicen a otros Bongiovanni. Pero él en algún momento lo va a contar, yo se los voy adelantando. ¿Saben cómo le decían al vasco? En principio, el molinero. Él lo va a decir en estas charlas que tenemos. El molinero Bongiovanni, entonces, aquí hablando de lo que fue cuando compraron la institución ahí en Colonia Barón. Compraron un auto, lo corrían entre 2 pilotos. En el automovilismo siempre dijo que hay que tener suerte. Él corrió a nivel nacional, se codió con los mejores, sus preparadores Antelo y Ersek. Lo vemos. Se estilaba en esa época, ahora también por ahí, de que cuando el auto era de una institución, por ahí había 2 pilotos, correr una carrera cada uno, ¿no? Sí, en ese tiempo era todo muy sencillo, y se acostumbraba de esa manera. Yo siempre doy gracias a la gente acá de Colonia Barón, al señor Segovia, al señor Rossi. El Petizo Segovia. El Petizo Segovia. El señor Rossi, que era el mecánico, y el padre de Ramón Senner, que era don Bernardo Senner, que fueron los que iniciaron de armar la comisión, de comprar un coche y de darme la posibilidad de correr a mí. Porque si no, a lo mejor yo nunca hubiera llegado, claro, nunca hubiera arrancado. Porque en la vida a veces hay que tener suerte. Hay muchos chicos que les gustaría correr y no se les da esa posibilidad de poder iniciarse. Y bueno, quedan frustrados. Pero por eso, el arranque mío fue porque ellos decidieron comprar ese coche, se iniciaba la Fórmula 4, que estaba con todo el apogeo en ese momento. Y bueno, ellos me dieron esa posibilidad y de ahí arrancó todo. ¿Y te acordás quiénes eran los rivales más directos que tenías? Sí, el Bicho Done de Pico, el Chorizo Gómez, que le decían, que era también de General Pico, Lorenzati, que corría con el coche de Ludi Ranocchia de Castés, claro, y el Tito Rodríguez, el Gili Santamaría. Esos fueron los bravo. El de Llavedoni, Roberto Llavedoni de Riglos, y Branda, Alfredo J. Branda de Catriló. Esos fueron con los que primero y Eduardo Rodríguez. Bueno, eso ya fue un poquito más adelante, pero el Eduardo Rodríguez de Pico y el Edgardo González también de Pico. Claro, Edgardo, sí. Esos fueron los primeros. Los autos habían, ¿no? Muchos coches, sí, la verdad que sí, era una categoría que arrancó ahí 2 o 3 años antes,
Y bueno, con todo el entusiasmo de la zona, de todos los pueblos, Carlito Laguna, que bueno, él aparece en el 79, claro. 79 yo peleé un campeonato con él, que salió segundo, y bueno, ahí también ese año apareció el ruso Keller, que también Keller, que venía de Doblas. Que venía de Doblas, sí. Era Laguna vamos a decir, de Quemu Quemu. De Quemu Quemu, sí, claro. Sí. Que ahora está radicado acá, pero bueno. No, en ese momento sí. Era como que representaba a Quemu Quemu, ¿no? Sí, había, bueno, un Brunengo de Pico, pero ese ya... Campanari también, pero con los que más tuve lucha fue con estos que nombré. Claro, y sí, y que tuvieron continuidad y algunos fueron grandes pilotos, ¿no? Como que llegaron a ser campeones, como el caso tuyo. Sí. Yo tuve la suerte, yo tuve mucha suerte. El automovilismo, soy agradecido porque me dio mucho. ¿Hasta cuándo corriste? Porque a partir, si mal no recuerdo, no recordamos, a partir del 80 arranca la Fórmula Renault Pampeana. Yo corrí hasta el 79 en La Pampa y después pasé a la categoría nacional, la Fórmula 4 nacional. A la Fórmula 4 nacional. Claro, en el 80, yo ya en el 79 corrí una carrera en General Pico, que en esa época venía la Fórmula 4 nacional, venía a correr al Club Independiente de Pico. Sí. Y ahí corrí una carrera. Y bueno, ya en el 80 ya lo hice completo. ¿Te llamaste? Sí, yo tenía a mi hermano en Buenos Aires que estaba muy vinculado con el automovilismo. Él estaba en la comisión de la Asociación Argentina de Volantes y de Automóvil Argentino. Así que bueno, por medio de él fue uno de los principales de mi carrera deportiva porque con él hicimos todo. Claro, había que tener también un contacto arriba, ¿no? Hay que tener. Es bueno eso. Sí, yo tuve la suerte. Es como siempre dicen, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí. Dentro de la General Paz, sobre todo. Sí, y yo tenía a mi hermano que era ingeniero y él estaba muy vinculado al automovilismo deportivo. Y bueno, gracias a él, Osvaldo Antelo fue mi preparador. Arrancando en la Fórmula 4 y bueno, y después el polaco Ercek, que fueron mis mecánicos. Como en la década del 80, el polaco, no había con qué darle. Claro, por eso. Pero todo eso, gracias a mi hermano que me vinculó y que uno pudo llegar a eso. Claro. Porque, ya digo, en todos órdenes de la vida hay que tener suerte y hay que tener a alguien que a uno lo pueda vincular. Yo, si bien no tenía medios, muchos medios para gastar plata, pero tenía... amigos. Sí. Contactos. Mucho contacto. El contacto es fundamental en todo esto. Che, Vasco, ¿y hasta qué año corriste en la Fórmula 4 Nacional? En la Fórmula 4 Nacional corrí hasta... ¿Con quién te codeabas? Y con varios. Con Tito Retavizcaya, claro, con Echegaray, después que siguió corriendo Giachino, Cingolani, Juan Manuel Fangio, el sobrino de Juan Manuel. De Ken Nardos, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Porque ellos por ahí tenían más vento que vos, como para estar dentro de la categoría, digo, ¿no? Sí, ellos tenían mucho más medios. Claro. Yo tenía toda fuerza de sacrificio. Nosotros acá trabajaban la semana en la cosechadora y bajábamos la herramienta de la máquina, me subía a la camioneta y salía tanto para Córdoba como para Resistencia, o a La Plata, o a Buenos Aires, a correr, y bueno, y ellos eran unos monstruos a la par mía. Pero bueno, pudimos hacer un poco de historia allá. Fue difícil. Yo la primera carrera que corrí en la Fórmula 4 Nacional, en General Pico, salí 10º. Y era un triunfo para mí. Y bueno, después... Claro, ahí estaba dentro de los 10 primeros. Claro, estaba
Estaba dentro de 10. Así que bueno, fue muy sacrificado, pero todo fue un paso muy importante para mí. A medida que va pasando el tiempo, más jugosa se va poniendo esta conversación. Hacemos la segunda pausa. Enseguida estamos en Carrera, Canal 3. Iniciamos aquí el tercer segmento de este programa especial con Juan José Bongiovanni, el hombre de Colonia Varón y obviamente uno de los principales pilotos que tuvo esta categoría de la cual estamos hablando. Juan José Bongiovanni corrió durante 30 años ininterrumpidamente, fue campeón, realmente una trayectoria impecable e importante tuvo el vasco. Nos va a contar cositas como nos contó en su momento Keegan o como nos contó Heraldo Medrano. Lo vemos juntos aquí, el molinero Juan José Bongiovanni. Vos sabés que me estaba acordando y me estaba riendo porque un amigo ya fallecido como fue Marín Maselli, de acá de la zona de Anguil, también Pedrito Teso, también... Pedrito, me había olvidado de Pedrito. Desaparecidos empezaron a correr a nivel nacional y cuando vino Marín de la carrera dice, no, nosotros no podemos ir. Nosotros nos bajamos de Alpargata y Mameluco. Claro, y eso con unos equipos impresionantes. Sí. ¿Qué vamos a ir a correr nosotros ya? Eso es cierto, porque yo iba y nosotros también, el equipo nuestro era muy pobre. Mi hermano, yo y un primo mío. Claro. Éramos los tres. Y lo hacíamos todos nosotros y allá llegaban los corredores, el piloto se bajaba de buzo, del coche, del vehículo particular, y no tocaban nada. Claro. Y nosotros nos pasábamos trabajando. Pero bueno, tiene otro sabor también, creo que otro mérito, cuando uno lo hace toda fuerza pulmón. ¿Cómo te puedo decir? Cuando uno lo hace de esa manera, es porque le gusta. Sí. Es porque realmente le gusta y porque nunca se olvida del automovilismo y nunca se pierde el automovilismo. Por eso yo corrí 30 años seguidos. Y creo que todo eso es porque a uno le gusta. Sí. Y porque lo lleva adentro y el esfuerzo. El esfuerzo, todo eso es. Porque, claro, es como decíamos hoy, a Tito, a Daniel Singolani y todo eso, y por ahí le costaban un poco menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, vos... Es muy valorable lo que hacían. Claro, fue muy sacrificado, muy sacrificado. Y todo con muy pocos medios. ¿Hasta qué año corriste? Hasta el año 83, que tuve el accidente en el Autódromo de Buenos Aires, donde, bueno, estuve 15 días en hospital italiano, me quebré la columna, el pie, el talón. Y bueno, también doy gracias que me pasó allá, que tuve la suerte de que... Sí, que te cayeron en el hospital italiano, que es lo mejor en traumatología, claro. Y de quedar bien, porque eso me hubiera pasado. Y bueno, y de contarla, porque un accidente como el mío, cuando yo lo tuve con Benjamín Muñiz Barreto, que él había hecho un trompo y yo lo llevé por delante, a los poquitos años en Río Cuarto hubo un accidente muy parecido y el que había quedado cruzado perdió la vida. Y bueno, yo me salvé esas cosas Viste que por lo general, bueno, primero que no son cosas lindas para recordarlo, pero bueno. Pero es parte de la vida. Es parte de la vida y lo importante es que estás, sí, ¿no? Sí. Y lo podés contar. Sí. Todos los accidentes, cuando te pegan de costado, es difícil que te salven. Si no... Recordemos el de Fallaná con Noya en la chicana en Rafaela. En Rafaela, sí. Cuando
Bueno, Sí, sí, no sí. vamos a entrar en polémica si se podía haber evitado o no se podía haber evitado. El tema es que le pega y mueren los Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Seguro. Soy convencido de que el destino es, Sí, ya está acá. es así. Yo tuve un accidente grande antes de ese, el año anterior. Un viernes probando el autódromo en Buenos Aires, se me rompe una rótula en la curva de Ascari, que no había chicana en ese tiempo, corríamos en el circuito número 9, y a 200 kilómetros se me rompió la rótula y le di al guarray. Toma. En la curva Ascari está el guarray, hay un muro de tierra y hay un parque de otro lado con todo plantas. Bueno, yo seguí derecho, donde se me rompió la rótula seguí derecho y pensé que ahí se me terminaba. Le pegué al guarray, volqué y fui, qué sé yo, 100 metros con la cabeza rozando por el piso. El coche no le quedó ni una rueda, se destruyó y yo me salvé. Toma. Pero ese momento, esos metros que hice del asfalto hasta el guarray, pensé, acá se me terminó. Pensaste que te... Totalmente. Qué cosa, ¿no? Muchos dicen, No hay tiempo a nada, hay tiempo a todo. claro, pero cuando uno se las ve mal, porque a mí también me pasó, yo lo único que dije, y bueno, ya está, ya fue. No, yo lo recuerdo perfectamente que pensé, acá se me terminó se me terminó. Y golpeé y no me pasó nada. Me quedaron las marcas de los cinturones Claro, sí. del golpe, porque no fue frontal, fue cejeado. Cejeado. Entonces el coche volcó y bueno, y seguí corriendo. Habrás visto los programas que hicimos con Heraldo Medrano, cuando él decía que se ponía el cinturón hasta llegar a la lo dijo, ya está. Sí, no, sí lo vi. Bueno, que hasta llegar a la grilla, cuando Sí. cargaba, se sacaba el cinturón, Sí. porque él prefería que el auto lo sacara Sí. y no que morir adentro. Sí, no, yo siempre los cinturones, lo que yo siempre hice mal, el casco no me ataba. Yo me ataba el casco hasta que siempre hay algo. hasta que venían a verificar que estaba el cinturón puesto, que estaba el coso, Sí. yo tenía. Y cuando ya salía para la pista, yo toda la vida. Mira vos, Juan, ¿y eso Nunca lo sabían corrí. los comisarios deportivos? No. ¿Se Nadie. están enterando ahora? Sí, seguro. Mirá vos. Seguro, porque yo me lo saqué siempre. Nunca corrí con el casco prendido. Tenía un buen casco, que entraba muy ajustadito. Antes no había Hans, nada. No había nada. Pero para mí eso de estar acá con el seguro ese era algo que no podía. Mirá Cinturón sí, yo sin cinturón no salía ni a la ruta ni a probar. Hoy día en el ponés coche. cinturón ahora? No, en el coche particular no. ¿Viste vos? Pero para sentarme en un coche de carrera, Y vos sabés que vos cuando te ponés el cinturón de seguridad en el auto, ¿no manejás mejor que si vas? sí, en el coche sí, pero en el coche de calle es como que. No, pero en el coche de carrera Bueno. yo no salía sin cinturón. Es cierto, sí. Ah, Siempre entendí que el riesgo es otro. Cuando uno sale a correr, uno en la calle se puede cuidar. En el coche de carrera no se cuida. Uno va. tiene que en el coche de carrera es diferente. Recuerdo una carrera que corrí en Salazar con el coche de 6 dedos y me dice, peleaba el campeonato. Dice, tendrías que cuidarlo un poco al coche. Me dice, no, le digo, si quiere que lo cuide, yo no corro. Claro. Yo vengo a correr. Por eso digo que en el coche de carrera uno salía a todo. No, y más en esos años, que cuando uno era joven, piensa que no aflojar es la manera de ganar, y muchas veces no es así. Cerramos así de esta manera el tercer bloque del día de hoy con el vasco Juan José Bongiovanni. Hacemos la pausa, enseguida estamos en carrera.
Iniciamos este cuarto segmento del día domingo, donde el entrevistado es uno de los campeones que tuvo la Fórmula 1 pampeana, el vasco Juan José Bongiovanni. Ya en la última parte, bueno, cómo deja de correr por el accidente que tuvo a nivel nacional, se empieza a contactar con la gente de General Hacha para correr en Fórmula 1. Después, obviamente, también nos cuenta muy detalladamente cómo fue el accidente de Chiquito Sotro justamente en el circuito de Colonia Varón. Y con esta parte vamos a dar por finalizado lo que fue la primera charla que tuvimos con el vasco. Lo vemos juntos ya en el final de este programa. Vienen más. Y bueno, yo cuando corrí en el 83, que tuve el accidente en Buenos Aires, una semana antes había corrido con el coche de José Seidedo en General Hacha, Fórmula 1 pampeana ya. Así que bueno, ahí estuve un tiempo parado, 2-3 meses, en una carrera en Santa Rosa había, no sé si TC2000 o algo de eso, y Seidedo estuvo en la carrera de Santa Rosa. Y había gente de acá, que era el Cholo Menuet, uno que siempre le gustó mucho el automovilismo, y se encontraron y le preguntó cómo anda el vasco. Y dice, allá está, anda bien, y querrá correr de vuelta. Y dice, capaz, dice. Así que se animó, porque no se animaba a venir a... Y bueno, ese mismo año seguí, 83. Bueno, ahí arrancamos con la Fórmula 1. Ahí arrancamos. No, con la Fórmula 1 yo arranqué en el año 79. Año 79, cuando yo salgo campeón de Fórmula 4, Onofre López me ofrece el Grillo Torino, con motor Torino, marca Grillo era el coche, y corro en General Hacha. Ahí arranco en Fórmula 1. Y a mí me gustó porque tenía potencia. Bueno, ¿y cómo llegás a Onofre? ¿A Onofre? Sí. Bueno, Onofre López, junto con Onofre López y Juan López, que eran los dos hermanos, me vinieron a ver. Yo estaba en el campo, me vinieron a ver. Sabiendo de tu actuación en la Fórmula 4. Claro, la Fórmula 4 pampeana. Sí, ellos ya habían sentido y bueno, me vinieron. En Hacha siempre se acostumbró mucho a eso. Había muchos preparadores que tenían coches y que no eran corredores, que el coche lo daba. En el caso de Grisare, el caso de Seidedo, el caso de López, y algunos. López corrió. López corrió, pero. Sí, pero bueno, ya había. Corrió en la limitada 27, claro, en esa, pero en el Fórmula 1, que se iniciaba en esos años. En la Fórmula. Claro. 22 de julio del 77, si mal. Claro, y eso fue en el 79, cuando vinieron a ver a mí, y bueno, debuté en General Hacha y gané la primera carrera. Vos debutaste y ganaste. Porque tuve suerte. No importa. En esos años había... Cuando Silva sí, tuvo suerte y ganó la carrera. Sí, hay que ganarla. Hay que ganarla. Hay que estar ahí también. Claro. Bueno, pasó así. Largo la carrera, largo la serie y con los nervios de querer largar bien, largué mal. En vez de meter primera, metí marcha atrás. Me sorprendió la largada. Yo no había puesto el cambio y entonces le pegué el palancazo y en vez de entrar primera, entró marcha atrás. Y salí para atrás y nadie me llevó por delante. Bueno, corrí la serie. ¿Habrás pensado que estaba atrás tuyo? Bueno, pasaron al lado esas cosas que uno tiene que tener suerte en la vida para que no pase nada. Para que no pase nada. Y bueno, la serie no recuerdo cómo salió la serie, pero en la final corría Alfredo Coronel y corría otro que de esa época. Eran dos corredores buenos, ya con más edad que yo. Se levantó una tierra, el circuito, yo me manejaba por el ruido, porque no se veía nada. Y paró Coronel,
pero no puedo recordar ahora quién es, el otro. Pararon y yo gané la carrera. Y yo decía, qué flojos que estuvieron. Claro, yo tenía 29 años. Claro. Si bien ya era grande, sí, pero era el principio. Y bueno, gané esa carrera porque la cortaron antes de terminar y me encuentro porque yo iba en punta cuando paran la carrera. Ese año corro esa carrera y en San Martín con ese coche de Onofre López y se me rompe el palier y bueno, por eso. Esas dos, pero me gustó. Me encantó me encantó por la potencia, por la manera de andar. A mí siempre me gustó andar derrapando. En lo posible, andar derrapando fue la... Esos circuitos chicos, cortos para era doblar y acelerar y doblar y acelerar. Sí. Bueno. Así que me gustó mucho y bueno, luego con... Y eso que vos ya cuando corriste con los autos modernos, podemos decir, porque estaban los otros con motores adelante, que el cuerpo le salía la mitad del cuerpo afuera. La verdad que yo siempre dije que en esos coches yo no hubiera corrido. No hubiera corrido porque era un peligro. No pasaba nada porque no pasaba, hasta que pasó lo de Chiquitos Otro que perdió la vida. Claro, acá sí. Pero... Un poco porfiado fue lo de esos otros. Yo tengo entendido. Éramos todos así. Pero el hermano le dijo, dejalo. Te voy a contar lo que pasó el año anterior en General Hacha. Yo el año 84 salí campeón en General Hacha, en Fórmula 1 Pampeana. Y corríamos General Hacha y peleamos el campeonato con Orlando Sotro. Orlando Sotro era el que falleció el año pasado. Sí, el Toto Sotro. Peleamos por el campeonato. El sábado la pista estaba muy seca, muy refalosa y me acuerdo que parábamos en el Hotel Los Molles, llegando a Hacha, y me dijo, yo mañana no corro. Y peleaba el campeonato conmigo. Dice, tengo mucho para perder y poco para ganar. Y no corrió por el tipo de coche. Y al año siguiente empezamos el campeonato en Colonia Barón y Chiquitos Otro corre con el coche de Camicia y era medio indomable. Salió a probar, porque eran las pruebas de tanque lleno, salió a probar y salió, en la primera curva hizo un trompo, salió de vuelta y en la segunda curva no lo pudo. No, porque eran coches. Fue cambiando la categoría, aparecieron los mototraseros que iban de otra manera, claro. Y hasta entonces ellos ganaban fácil. Sí. Pero donde ya aparecieron los mototraseros era otra cosa, así que querían ir más rápido que lo que daba el coche. Ese fue el problema, y sí, un poco el orgullo de que a veces en la vida decir que no... Cuesta, pero hay que decirlo. Sí, pero... Cuesta, pero hay que decirlo a tiempo. A la larga se triunfa. Claro, sí. Y Vasco, bueno, y ya te entreverás en la Fórmula 1 Pampeana, que fue una gran categoría, ¿no? Vos no pasaste por la Fórmula 2 del Sudoeste. No, yo los escuchaba que corrían en esa época, pero no pasé. No tenía medios tampoco para eso. Yo tuve la suerte que me ofrecieron el coche, el Gordo Saidedo me ofreció el coche y yo lo único que tenía que hacer era ir a la carrera. Hasta la nafta del coche la pagaba él, me daba los premios, me daba plata, que yo se la devolvía porque él hacía todo el gasto. Pero bueno, tuve esa gran suerte de tener esa posibilidad y un buen coche. En ese momento era un buen coche. ¿Cómo era el Gato Bayo. El Gato Bayo. Era un auto que anduvieron varios en ese auto. Sí, pero era un buen coche. Además, el que mejor resultado tuvo fuiste vos. No sé. Sí, porque nos entendimos muy bien con el Gordo. El Gordo le gustaba que yo acelere. Y a menos que me gustaba acelerar. Entonces, nos acompañábamos muy bien. Él nunca me decía nada. Él nunca me reprochó nada, pero nada de nada. Rabia, ¿no? No, conmigo fue...
una barbaridad. Conmigo el gordo no tengo palabras para elogiarlo, y era un buen mecánico, un buen preparador. Para esa época era de avanzada. Lo que hacía él era muy bueno. Y bueno, ya te digo, nunca tuvimos una palabra, jamás tuvimos una palabra, jamás me dijo algo en contra de lo que yo hacía, y yo se lo rompía, tiro a tiro se lo rompía, porque lo aceleraba todo y el Chevrolet por ahí no aguantaba, pero me brindó todo. Había pilotos buenos ahí en esa época. Muy bueno, la verdad que no es porque yo sea grande ni porque no piense de esta manera, pero la Fórmula 1 triunfó porque éramos todos corredores de más de 30 años, que sabíamos lo que hacíamos, y había 10 corredores que podíamos andar a la par, y sabíamos que nadie íbamos a hacer una macana, nadie íbamos a hacer un trompo, no nos tocábamos, y se corría de una manera muy arriesgada, pero seguro, con mucha seguridad. Entre eso... ¿Seguridad en qué? ¿Cómo? ¿Seguridad en qué? ¿Seguridad? ¿En el auto? No, en el manejo, en el manejo. O sea, había códigos. ¿Vos sabías había códigos. Que Medrano, si te tocaba, era porque no tenía más Sí, remedio, pero no porque había mala intención. O porque había... No había... Dije Medrano por decir uno. Sí, Medrano, René Docio, los Gigan, sí, todos eran de la misma manera. No había un piloto. Coronel, Sí. 84 años tiene Coronel. Ahora 84. Bueno, Coronel ya, cuando la época que yo empiezo con el coche 6 dedos, ya corrió muy pocas carreras. Porque en esos años Grisare se retiró, dejó de presentar el coche, y bueno, corrió Medrano con el coche de Grisare. Las primeras luchas fue con el negro Medrano, porque era áspero también, y bueno, pero todos eran ásperos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque eran buenos pilotos. Nadie cuidaba nada. Claro. Todos tenían ganas. Todos arriesgábamos, pero con un límite de seguridad. O sea, que sabíamos lo que es. Yo en ese tiempo era más joven que todos ellos, pero fui aprendiendo a la par de ellos. Pero eran todos muy seguros, muy seguros. Valerdi, otro piloto que... Valerdi, el Corcho Conte, había Soler era posteriores, pero... Sí, qué sé yo, ahora no recuerdo. Sergio Fresco, que también tuvo una época buena, mucho. No lo tenía a Sergio como piloto de la Fórmula 1. Claro, cuando yo compro el coche, que corro con el coche mío, él corre con el coche de José Seidedo. Ah, mira. Y después con el coche... ¿Cuántos pasaron por el carro? Sí, después con el coche de Corcho Conte, con los hermanos Ruiz, con Carlito y con Ricardo. Con ellos fueron los principios, porque yo corría el coche del gordo Seidedo, y fue el primero que me ganó en la pista, Carlito Ruiz, con un Falcon que lo preparaba Aurelio Santoro. Pico. Claro. No, estoy macaneando. Carlito Ruiz me gana con el coche de él. El que preparaba Aurelio Santoro era Emilio Simolay de Centenario. Ajá, claro, que venía gente de Río Negro y de Neuquén. Claro, que venía Cáceres, que estuvo corriendo en el Supercar. El papá. El papá de Cáceres. Qué sé yo, pasaron tanto que bueno, uno por ahí no se le escapan. Ah, seguro, pasaron muchos años. Sí, pero épocas hermosas. Así, de esta manera llegamos al final del primer programa con Juan José Bongiovanni. Me quedo con lo que dijo del casco, que se aflojaba, que realmente no lo llevaba ajustado. Me quedo con las palabras que dijo de don José Seidedos, que realmente lo apreciaba muchísimo. Ya está, terminó, pero en 7 días estamos en carrera una vez más por Canal 3, el canal de los pampeanos. Y a no desesperarse, que vamos a ir dando una vuelta grande y encontrando
más testimonios con los pilotos de aquel entonces. Chao, en 7 días, domingo, 3 de la tarde, estamos en carrera.